El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos, 7 de la mañana con 18 minutos. Hablemos de la educación superior. Yo decía en la presentación del espacio de noticias al inicio que, por un lado, el presidente de la República, como oferta de campaña, había anunciado la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. El presidente Lasso gana las elecciones y dice, no se va a eliminar CENESIT, se va a eliminar el examen de ingreso. Claro, para eliminar CENESIT, entiendo, habría que hacer una reforma legal. Nombra justamente a un secretario de Educación Superior, el ingeniero Alejandro Rivadeneira. Ahora se habla de que se va a reemplazar, no a eliminar la prueba de ingreso, el examen de ingreso a la universidad, se lo va a reemplazar por una prueba de aptitud, la prueba Transformar. Bueno, estos vaivenes en las declaraciones han provocado una confusión. Quiero preguntar a Augusto Barrera Guarderas, exalcalde metropolitano de Quito, catedrático universitario y además ex secretario nacional de Educación Superior, que nos acompaña hoy telemáticamente. ¿Cómo ve usted estos mensajes y estas primeras decisiones o estos primeros anuncios generados por el gobierno en materia de educación superior? Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto de verle a los tiempos, un gusto de saludarle a todas las personas que nos escuchen y nos miran, un abrazo afectuoso. Ciertamente la palabra que usted ha utilizado de confusión es la más adecuada, porque evidentemente los mensajes que durante los últimos años, durante la última campaña electoral, pero yo diría incluso los últimos años, el presidente actual ha levantado sobre la educación superior, claro, se contradicen y chocan en este momento con la realidad de la gestión propiamente. Entonces esta idea de que se puede resolver mágicamente el acceso de los jóvenes a la educación, que hay que eliminar la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y que eso va a resolver todo, y que hay que establecer un mecanismo de libre acceso, que la gente entiende como libre ingreso, así es como lo entendió. Resulta que a pocas semanas de iniciado el gobierno, ninguna de estas cosas queda clara. Es decir, no solamente que no es conveniente, sino que no es adecuado, digamos, la eliminación de un organismo, porque ¿quién va a cumplir esas funciones de hoy a mañana? ¿No? Una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un ministerio, un organismo que se dedique a eso, hay prácticamente en todos los países del mundo. Porque supondría, digamos, que no debemos tener capacidad de formular política pública de educación superior, ciencia y tecnología. En segundo lugar, digamos, suponer que la eliminación del examen va a provocar inmediatamente una apertura y una posibilidad de democratizar el acceso, eso es no entender cómo funciona, digamos, el sistema. Y digo esto de la mejor buena fe, porque espero que efectivamente la idea de ampliar, fortalecer, democratizar el acceso a la educación superior se cumpla. Lo que me parece es que los mensajes y los caminos que se están planteando no son los más adecuados, Y tengo la preocupación de que lo que vayamos a tener ahora, en pocas semanas, es una enorme confusión y una inmensa frustración de parte de los jóvenes, a quienes se les dijo, porque yo creo que esto de que no se entendió bien no cabe, digamos, sí se entendió bien, se entendió que hay que eliminar CENESID y que hay que eliminar el examen de ingreso. El resultado que tenemos hoy es que no se puede eliminar, digamos, los organismos que trabajan con la educación superior, y segundo, vamos a tener otra forma, digamos, de mecanismo de admisión. Les recuerdo además, Fabricio, que muchos de estos elementos, y esto es lo que me he permitido levantar, digamos, en otras entrevistas, están incorporados ya en la ley. Es decir, en la LOES está incorporado ya que el único criterio no es el de la evaluación. Está incorporado que hay también el récord académico, que hay factores de política afirmativa, que hay elementos que cierren brechas de orden regional, de orden de género, etc. Es decir, ya la ley establece un conjunto de elementos que permitan efectivamente democratizar y ampliar el acceso. Yo sobre esto lo que quiero decirles es que no tengo ninguna duda de que el país debe hacer un enorme esfuerzo por democratizar y ampliar el acceso. Porque en este momento es cuando la sociedad ecuatoriana tiene más jóvenes. Es decir, nunca antes tuvo tantos jóvenes ni tendrá a futuro. Hoy hay que invertir en educación superior. Pero cuando hablamos usted... problemas de fondo.
Usted plantea, doctor Barrera, algo de fondo. Dice, no tengo duda que el país tiene que democratizar y ampliar el acceso. Eso no se soluciona, digamos, con el discurso de libre ingreso a la universidad, que además, yo quiero insistir, y yo lo he dicho en varias ocasiones en este espacio, a los jóvenes de hoy se les engaña diciendo que antes había libre ingreso. Desde que yo me acuerdo, de lo que yo sé, nunca hubo libre ingreso a la universidad. O sea, se implementó el examen de ingreso hoy o la prueba, pero antes había el preuniversitario propedéutico, y no es que siempre la universidad pública acogía a todos los bachilleres. Por eso había gente que se pegaba 2 o 3 amanecidas en los pasillos de las facultades para poder inscribir a los inscribirse o inscribir a los estudiantes y poder entrar a las facultades, a los bachilleres. O sea, ¿cómo solucionamos eso, doctor? Mire, Fabricio, digamos, yo creo que el tema que usted plantea es fundamental. Y creo que hay que dedicarle, digamos, la tranquilidad y el tiempo suficiente para plantear. Cuando uno mira lo que pasa en los últimos 20 o 30 años en el mundo entero, hay ventajosamente, digamos, un incremento importantísimo, sustantivo, de acceso a la educación superior. Eso pasa en todo lado. Pasa también ventajosamente, digamos, en América Latina. Eso, sin embargo, es totalmente diferente en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, hay rangos muy grandes, países de Europa, los Estados Unidos, tienen tasas, ¿no es cierto?, de matrícula de educación superior cercanas al 70 hasta el 7%. Los jóvenes de esa edad, 7 de cada 10, 6 de cada 10 ingresan. En países muy pobres, digamos, pensemos en algunos países de África, etcétera, 7 de cada 10, 8 de cada 10. Nosotros en América Latina y Ecuador, un poco debajo de la media de América Latina, estamos de unos rangos, digamos, de 35, 40. ¿Es necesario, digamos, avanzar a incrementar eso? No tengo ninguna duda. Esta es una prioridad. 2. En muchos de esos países, o en casi todos de esos países, existen sistemas, ¿no es cierto?, que permitan un proceso, digamos, de selección vocacional y finalmente de acceso. Vamos a poner ya concretamente el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Cuando las personas de mi edad entrábamos a la Universidad Central, efectivamente, digamos, teníamos que cumplir una serie de requisitos de esa universidad, ¿no? En cualquier caso, yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Medicina, digamos, éramos 2.500, 2.600, 8 paralelos de 300 personas. Evidentemente no habían aulas que puedan contener esos paralelos. Entre primero y segundo año se iban prácticamente el 60%. O sea, ahí había la deserción, ese es el índice de deserción, ¿no? Por corto el cuento, digamos, se gradúan aproximadamente el 10, el 15% de eso. Pregunta, ¿ese es el mecanismo socialmente deseable? ¿No es mejor, digamos, diversificar la oferta? ¿No es mejor trabajar en la orientación vocacional en todo el proceso previo? ¿No es mejor incorporar otro tipo de oferta, digamos, técnica, tecnológica? ¿No es mejor invertir en la educación para que tengamos esa capacidad? La solución no puede ser regresar a esto, porque mire, esto le cuento de hace muchos años, pero hoy, digamos, en el caso de medicina, tal vez el rector, digamos, Fernando Sembrete, tendrá sin duda datos actualizados. Yo tengo la idea, cuando yo estuve en la Secretaría, habían entre 14.000 jóvenes, digamos, que postulaban a la Facultad de Medicina en la Universidad Central, que tenía 250 cupos. Porque los cupos no son un invento del secretario o del presidente. Los cupos se organizan sobre la base de la capacidad de oferta que tiene cada universidad. Y entonces yo no me puedo imaginar que ahora se vaya a entender que esas 14.000 jóvenes, digamos, que legítimamente quieren estudiar medicina en la Central, pueden ingresar directamente. Porque lo que va a tener, digamos, es un caos en la universidad. No sé si me explico, es decir, va a tener, no sé, 14 paralelos de 1.000 alumnos. Entonces, yo tengo la impresión, digamos, de que es indispensable tratar estos temas con seriedad. Oiga, para doctor, evitar precisamente estos elementos de frustración. Doctor, usted ha utilizado... Creo que hay cosas que se pueden y se deben hacer, que hay que profundizar, en lugar de generar una expectativa que puede profundizar, insisto, la frustración y puede conducir al caos, al funcionamiento de las universidades. Doctor, usted ha utilizado una palabra que es clave: diversificar la oferta para los estudiantes, fortalecer el tema de la educación vocacional o de la orientación vocacional para los estudiantes en el colegio, para que tengan claridad sobre qué es lo que quieren estudiar o cuáles son sus aptitudes más adecuadas para estudiar en la universidad. Yo le quiero recordar a usted que una de las cosas que mucho se ha comentado
escuchado en los últimos años es que supuestamente el Estado estaba atentando contra la libertad de los estudiantes para elegir. Es decir, que querían imponer las carreras a los estudiantes, a los bachilleres, y no permitir que cumplan sus sueños y que estudien lo que quieren estudiar. Sí me gustaría un comentario sobre eso, porque va de la mano con lo que usted acaba de decir de la diversificación académica. Retomo este mismo ejemplo. Así como uno tiene, digamos, estas carreras de altísima demanda que suponen un terrible proceso de saturación, uno tiene, digamos, en el otro extremo una serie de carreras que normalmente hay más cupos que alumnos. ¿Ya? Es decir, muchas carreras orientadas a las ingenierías, a las tecnologías, muchas vinculadas, por ejemplo, al desarrollo agrario, se ofertan más cupos que los que se cubren. Entonces, no solamente hay un problema, vamos a decir así, de números totales, hay un problema de la composición de la oferta y la demanda. ¿Ya? Las carreras de alto interés, digamos, de alta demanda, son básicamente medicina, administración, derecho, ¿no es cierto? Y tenemos otras de menos. E incluso yo diría que tenemos algunas de menos todavía, como por ejemplo la formación técnica y tecnológica. Por eso a mí me parece que evidentemente un esfuerzo importante es trabajar los elementos de orientación vocacional, pero con todo respeto, creo que puede ayudar mucho un examen, pero eso no puede ser un examen cuando uno termine el bachillerato. Ese es un trabajo, digamos, que hay que incorporar a lo largo del tiempo, porque, digamos, evidentemente eso ocurre ya desde la orientación vocacional al final del ejercicio del bachillerato. Entonces me parece que hay que diversificar. En segundo lugar, digamos, si usted aplica en casi cualquier lugar del mundo y quiere estudiar finalmente medicina, evidentemente no puede entrar a esa primera facultad, usted tiene una opción 2, una opción 3 y una opción 4. No sé si está claro, digamos, eso ocurre en muchos de los sistemas. A mí me parece que quitarle esa oportunidad al bachiller sería complicado. Insisto, me parece que el problema fundamental está en fortalecer el financiamiento, la capacidad de las universidades y diversificar la demanda. Fabricio, en el cortísimo tiempo, digamos, que estuve precisamente en CENESID, incrementamos la oferta de cupos, aquí están los registros. Cuando nosotros llegamos habían 75,000 cupos. El segundo semestre del 2018 logramos tener 124,000 cupos. Efectivamente se establecieron una serie de reformas a la LOES, pero sobre todo se tuvo un diálogo cercano y estrecho con las universidades. Sobre todo se mejoró las condiciones de financiamiento, se incorporó la modalidad virtual, se le dio un carácter de tercer nivel a la formación técnica y tecnológica. Yo creo que hoy hay que desarrollar un programa serio de inclusión universitaria con las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces, esos me parece que son los elementos fundamentales. Oiga, doctor. Porque de otra manera lo que podemos tener, y es lo que yo me temo, es una confusión enormemente compleja, porque finalmente va a haber un proceso de evaluación. Va a haber en este momento, se va a llamar transformar. Yo no conozco el examen, seguramente alguien técnico estará haciendo. Supuestamente es un examen de aptitud, no de conocimientos, o sea, se reemplaza matemáticas, historia, ciencias sociales, etcétera, se reemplaza por aptitud, razonamiento lógico y otras opciones que se incluirían ahí, doctor. Sí, Fabricio, eso es así, pero digamos, es probable que, por eso yo insisto en que es bueno que la gente conozca un poco de lo que está hablando. Esta discusión del examen de conocimiento y el examen de aptitud es una discusión de larga data. Y efectivamente la orientación es tener un examen, digamos, de aptitudes, destrezas, capacidades y habilidades. Lo que debo decirle es que no necesariamente ese examen es el que provoca una mejor evaluación. Si no tenemos un buen proceso formativo, por supuesto que tenemos problemas, digamos, de razonamiento matemático y lógico. No sé si está claro. Es decir, no es que le quite el componente de conocimiento y ya va a tener, bueno, y ahora digamos que vamos a tener buena nota, ¿no es cierto? Porque va a ser un examen, entre comillas, más fácil. Eso no multiplica automáticamente los cupos, porque usted con esa muy buena nota resulta que tiene que enfrentarse a la capacidad efectiva que tienen las universidades para ofertar las carreras. No sé si está claro. Sí, sí, ¿cómo no? Es decir, hay que mirar eso de manera integral. Entonces yo me temo que, primero, muchos jóvenes iban a pensar que mañana ya no había examen y que iban a estudiar todos en tal o cual. Claro, que se graduaban del colegio y automáticamente iban a la universidad. Vea, dos datos que me acaban de llegar, y gracias a la interacción de la audiencia que siempre está pendiente. Estamos conversando con el doctor Augusto Barrera, ex secretario nacional de Educación Superior y Académico.
Me dicen, el 60% de la demanda está concentrada en 15 carreras, pero hay 343 carreras en el sistema. Y lo otro, hay un gráfico que también me compartieron que da cuenta justamente de la diferencia, digamos, la población ecuatoriana, la población no escolar, los cupos. Y el tema es el modelo, o sea, se haga lo que se haga por hoy, el tema es que en el modelo de admisión, la capacidad del sistema no da para más. En este momento, como están las cosas, me gustaría un comentario sobre estos dos temas, doctor. El tema de la capacidad y el tema justamente de las carreras. Efectivamente es así. Es decir, de toda esa diversidad hay una sobreconcentración en un número de carreras. Segundo, yo creo que en este momento, digamos, con una política adecuada, el sistema sí puede optimizar su capacidad. Yo creo que sí. Es decir, me parece que si integramos fuertemente, digamos, modalidades híbridas y trabajamos en mejorar el financiamiento oportuno con las universidades, establecemos un programa adecuado, por ejemplo, en relación a todos los temas vinculados a beca, crédito educativo y apoyo, podemos mejorar efectivamente esa oferta. Podemos entrar a discutir los mecanismos de admisión. Esto, por ejemplo, Fabricio, digamos, ya en el año 2018, en la reforma que se hizo a la LOES, están incorporados ya no solo el criterio del examen, es que a veces se dicen unas cosas sin haber leído. Además, usted que es acucioso y cubre durante mucho tiempo, digamos, estos temas, el año 2018 logramos una reforma a la LOES con la unanimidad de los votos en la Asamblea Nacional. Es decir, incluyendo las organizaciones políticas que hoy están en el gobierno, votaron por esas reformas. Y en esas reformas tenemos un componente que es la evaluación, pero ya tenemos el componente del récord académico del bachillerato. Ya está eso en la ley, Tercero, tenemos un componente que es muy importante, que es cerrar las brechas. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente en la Amazonía, en algunas provincias de la costa, en la Sierra Central, con zonas, digamos, donde tenemos población de bajos ingresos, podemos tener políticas de acción afirmativa para precisamente democratizar el acceso. Los instrumentos jurídicos de eso están. A esto me refiero, ¿no es cierto? Los instrumentos jurídicos para tener un modelo de admisión que sea inclusivo y que democratice están. Lo que hay que hacer es desarrollarlos y ejecutarlos. Por eso me preocupa que lo que se ponga, digamos, como contraparte es que lo que necesitamos es más desregulación. Yo coincido plenamente que a veces ha habido una sobreregulación. No creo que ese esté en la ley. Me parece que en gran parte está en la cantidad y en la prolífica producción de regulación secundaria del CES. Yo creo que eso hay que repensar sin duda. Pero yo no creo que la disyuntiva sea, bueno, vamos a disminuir o a perder la calidad del sistema educativo. Por eso me parecen que fueron totalmente desafortunadas las declaraciones del propio presidente, que plantea, bueno, prefiero una universidad o un universitario mediocre a alguien que esté probablemente en la calle en drogas. Esa no es la disyuntiva para el país. El país no se merece ni lo uno ni lo otro. El país se merece jóvenes trabajando y estudiando y desarrollando un proyecto de vida con capacidad y con excelencia. Ese es el desafío que tenemos. El desafío no puede ser volver a esta idea de que la universidad es un periodo de la vida en donde, bueno, pasas un poquito el tiempo. No puede ser esa la solución. La universidad debe ser una institución, digamos, compleja como es, que permita el avance, el desarrollo del país, la producción de conocimiento y el desarrollo de un proyecto de vida personal. Ahora, le quiero preguntar... Estamos volviendo realmente al siglo anterior. Ahora, yo le quiero preguntar otro tema del cual no se está hablando mucho, que es el de la educación técnica y tecnológica. O sea, creo que esa es una alternativa válida para tratar de ofrecer otras opciones a los bachilleres que pueden ser más rápidas y pueden ajustarse más a la realidad del Ecuador, tanto académica cuanto económica y pospandemia. Pero yo le quiero recordar, y me gustaría un comentario suyo, porque usted fue en ese tiempo secretario de Educación Superior en el año 2018. En enero del 2018 anunciaron la creación de 44 institutos tecnológicos. Lo hizo el presidente Moreno en ese momento, la creación de 44 institutos tecnológicos. ¿Se crearon o no se crearon esos institutos, doctor? ¿Qué pasó con eso? Fabricio, hasta cuando yo estuve ahí, digamos, se logró avanzar, digamos, en 8 o 10 de esos proyectos. La verdad es que se avanzó muy poco, digamos, es parte precisamente de las razones por las cuales creo que el giro absoluto del gobierno dejó de privilegiar los componentes sociales y terminó sometido a otro tipo de intereses y lógicas.
más allá de eso, la formación técnica y tecnológica en la ley, en las reformas de la ley, se considera ahora formación de tercer nivel. Antes no. Esto es muy positivo, ¿no es cierto? Porque efectivamente una muy buena formación técnica y tecnológica hoy puede tener continuidad en el cuarto nivel, por lo tanto pueden haber maestrías, y se incorporó en la ley el concepto de permeabilidad. Usted termina una tecnología, puede acreditar, ¿no es cierto?, esos componentes de la carrera, y puede, una vez hecha eso, hacer la permeabilidad, ¿no es cierto?, culminar una carrera universitaria. Por lo tanto, le dimos mucha fuerza a la formación técnica y tecnológica. Yo creo que vale la pena en este momento retomar con mucha fuerza eso. Hay varias alternativas. Digamos, una alternativa es el desarrollo de estas universidades o institutos superiores técnicos y tecnológicos. La otra es lo que varias universidades han hecho, han incrementado y han planteado una oferta de formación técnica y tecnológica, y a eso podría completarse con un programa agresivo, ¿no es cierto?, importante, sustantivo de becas, que permitan precisamente que sectores de estratos populares puedan incorporar fuertemente esa como una expectativa. Yo creo que ese es un camino. Otro camino, sin duda, es mejorar la localización territorial de la oferta. La oferta está fuertemente concentrada, por ejemplo, en algunas provincias. Hay que diversificar eso. Eso no supone, desde mi perspectiva, y esto sería un gran error, la proliferación indiscriminada otra vez de universidades. Esto yo quiero ser absolutamente claro. El número de universidades que tenemos, Fabricio, es un número bastante razonable para el tamaño del país. ¿Cuántas tenemos hoy? En este momento tenemos, para tener el dato exacto, tenemos 29 universidades públicas y 26 universidades particulares. Tenemos 84 institutos particulares y 85 institutos públicos. Digamos, en Alemania tenemos cerca de 90 universidades. En fin, es decir, lo que quiero decir es que cuidado, esto nos regrese a esta proliferación de universidades, y creo que el término adecuado sí era de garaje, porque eso no tiene que ver. Creo, por ejemplo, que sí podría ser interesante que el sistema educativo actual tenga más incentivos para su descentralización interna a través de sedes, por ejemplo. Esto puede ser un elemento importante, de tal manera que tengamos una distribución territorial más adecuada. Eso hoy además se facilita porque podemos tener oferta en modalidad híbrida, ¿no es cierto? Es decir, si de alguna manera hemos aprendido este año, es que podemos incorporar lo que estamos haciendo hoy con la entrevista para poder combinar, ¿no es cierto?, momentos presenciales que son prácticos, experimentales, laboratorios, con momentos que perfectamente podrían desarrollarse a través de sistemas virtuales. Esto también podríamos hacer. Pero todo esto es posible si mantenemos una lógica de financiamiento para la educación superior. Porque, mire, y tal vez con esta idea me parece, porque si desregularizamos y quitamos todos los requisitos en términos de calidad y no financiamos la educación pública y cofinanciada, el efecto que vamos a tener es una educación de menos calidad y básicamente privada, ¿ya? Entonces puede terminar siendo un camino, ¿no es cierto?, de debilitamiento de este concepto de la educación superior como derecho. Correcto, doctor. En la parte final, y no quiero terminar la entrevista sin aprovechar la oportunidad para preguntarle otro tema, salirme de la educación superior y preguntarle a usted una opinión como ex concejal y ex alcalde metropolitano de Quito. ¿Qué opina usted sobre lo que está pasando en la municipalidad? ¿Qué opina usted sobre la remoción del alcalde Yunda y la postura o la relación que tiene Yunda con el Consejo Metropolitano? Me gustaría un comentario suyo, doctor, aprovechando esta oportunidad. Sí, algo hemos comentado a su momento, Fabricio. Me parece que es una situación penosa. Es una situación de grave deterioro de la estructura institucional, de aplazamiento de los temas fundamentales. Me da la impresión de que el alcalde y el consejo están básicamente enfrascados en esa disputa político-jurídica y se están dejando de atender los problemas fundamentales. La ciudad está en una condición de crisis, la ciudad está todavía enfrentando la pandemia, hay que reactivar la capacidad productiva, pero fundamentalmente hay que tener un sistema de protección adecuado para las y los quiteños. La calidad de la obra pública está fuertemente deteriorada. Es inadmisible que, por ejemplo, proyectos como el metro no tengan todavía un modelo claro de qué es lo que vamos a hacer. Debo decir además que eso no solamente es un problema de esta administración, Fabricio, y la construcción de un modelo operativo es una cosa que debió haberse hecho hace 4 o 5 años. Eso no es una cosa que se va a resolver en un momento, porque son capacidades a construir.
Entonces, yo solamente pienso en la cantidad de preinauguraciones con el metro y contrasto eso con la absoluta inexistencia de una capacidad operativa para eso. Para que el metro funcione, además debe tomar decisiones importantísimas, construir un sistema integrado de transporte, el corredor Labrador-Carapungo, el sistema de organización de rutas y frecuencias. Veo que ahora eso también va a estar en crisis. Acabo de escuchar en estos días que ese proceso también se va a caer. ¿Cómo van a alimentar el metro si no construyen un sistema? Entonces son elementos fundamentales sobre los cuales yo tengo la impresión de que lamentablemente, digamos, ni el Consejo ni el alcalde están. Yo, digamos, sobre esto, Fabricio, espero que tengamos una pronta resolución. Tengo entendido que esto se está ventilando, digamos, en ámbitos jurídicos. Ojalá tengamos una resolución y sea cual sea esa resolución, tengamos un acuerdo de mínimos para poder sacar la ciudad adelante. Esto es lo que creo que amerita en este momento la ciudad. Salir de este contexto de crisis y sea cual sea la resolución. Sobre eso no quiero, digamos, porque está en ámbitos ya, digamos, en el tribunal contencioso, y veo además que en algún proceso de orden judicial, esas resoluciones que permitan, digamos, cerrar esta fase de crisis e iniciar un acuerdo de mínimos para poder sacar adelante la ciudad. Correcto, me queda claro. Gracias por sus aportes, doctor Augusto Barrera, tanto en el tema educación superior cuanto en el tema alcaldía de Quito. Que tenga una buena mañana. Muchas gracias, Fabricio, a las órdenes. Muy gentil, Augusto Barrera Guarderas, ex secretario nacional de Educación Superior. Muy interesante la entrevista, conversando con él sobre la situación de las universidades, los anuncios que han sido generados por parte del gobierno del presidente Lasso, hacia dónde apunta la educación universitaria, y también le preguntamos su posición sobre lo que está pasando con Quito. Me quedo con lo último, ¿no? Sé que sea cual sea la resolución, dijo Augusto Barrera, Quito necesita un acuerdo de mínimos para salir del atolladero en el cual se encuentra. Sea cual sea la resolución que tome el Tribunal Contencioso Electoral, ratificar o no la remoción del alcalde Yunda, Quito necesita un acuerdo de mínimos, ha dicho en la parte final de ese diálogo.